perforación, ¿ya? Y la mayoría de los accidentes probables estaban relacionados a accidentes en las manos en los trabajos que hacían precisamente en boca de pozo. Entendiéndose en boca de pozo la parte en que tiene inicio, ya desde el momento en que se perfora hacia encontrar el reservorio, donde se coloca un arbolito, se llama. Ese arbolito tiene la finalidad de regular la presión que tiene el pozo. Y bueno, hay un montón de llaves y hay otras, hay los BOP que se llaman también. Y como se tiene personas que se llaman enganchadores, aquellos que hacen los trabajos de manipuleo de tubería en ese proceso, entonces el caso está en que de arriba caiga en la parte física de un trabajador alguno de los equipos, herramientas que se estén usando por trabajadores que efectúan el trabajo en estas torres de perforación. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿ya? Aquí habla de que relacionemos la seguridad industrial y el medio ambiente. Entonces vamos a ver esto de acá, ya que ya habíamos visto complementando con lo que viene a ser la importancia que tiene la parte ambiental, ¿ya? Y en ese aspecto vamos a empezar a ver lo que elaboran ya las fichas ambientales. ¿Ya? Entonces vamos a ver una ficha ambiental. Se observa este Power, esta Excel. El Word se ingeniero. El Excel se ve. No, yo veo un Word nomás. Ah, este Word por decir. Ya, fíjense que esta ficha la elaboraron para presentarla a la Secretaría Nacional de Recursos para un proceso de exploración y explotación petrolera. Ya, entonces ahí figura el nombre de la empresa, los personeros legales y más que todo el responsable de la ficha ambiental viene a ser un geólogo que me imagino que debe tener renca, ¿no? Las personas que tienen renca son aquellas que pueden elaborar fichas y que son reconocidos estas fichas ambientales. ¿Ya? Bueno, acá habla de la repoblación de este pozo, donde está situado, ¿ya? Quienes colindan alrededor donde se va a desarrollar esta actividad. ¿Ya? Entonces, las fichas ambientales ya vienen diseñadas donde en este caso el consultor tiene que tener los datos concernientes donde se va a efectuar esta actividad. Bien, entonces acá describe todo aquello que viene a ser terrenos, qué es lo que tiene, cómo es la calidad del agua, qué tipo de vegetación tiene, ¿ya? Y efectúa acá una descripción del proyecto basado en lo siguiente. Aunque ellos colocaron exploración, pero como es un proceso de reperforación, habla de una ejecución, operación, y cuando se haga abandono del pozo, se van a efectuar estas actividades, un futuro inducido y posteriormente un abandono. ¿Ya? Bueno, entonces, o sea, digamos, el objetivo es nuevamente volver a reperforar un pozo que no dio resultados inicialmente. Pero es decir, de que se perfora aquí, puede ser que no haya. Entonces muchas veces hay perforaciones de 8 pozos, de los cuales uno de ellos puede ser posible que sea productivo.
Bien, lógicamente que la vida útil, ¿ya?, de un pozo depende de otros estudios complementarios, es decir, de que no se sabe hasta qué tiempo puede estar en producción un pozo. Hay pozos que tengo entendido de que por malos procedimientos, siendo pozos que eran buenos en producción, algunos dicen lo han ahogado, lo han fregado. Y bueno, hasta una vez tuve un compañero y me dijo por otros profesionales que precisamente por una mala operación echaron a perder un pozo. Bueno, van a disculpar las palabras, pero era un amigo que trabajaba en esto. Entonces, fíjense de que todos estos procesos, ya desde el momento que se ingresa a un área, se hace ya de entrada un impacto. Por ejemplo, el traslado de los equipos de perforación, que son equipos grandes, deben cumplir ciertas normas de seguridad. Desde entrada, ahí, por ejemplo, es otro caso muy importante que compete prácticamente a la empresa que va a prestar sus equipos de perforación a otra empresa. Ya, las que yo conocí, por ejemplo, Price San Antonio, ofertaba estos equipos o taladros de perforación más conocidos a la empresa Chaco y otros, de tal forma de que desde el momento en que salía desde la base, entonces se llama low boy, donde son N camiones que hacen el traslado de estos equipos. Y ahí se establece la seguridad que deben tener los transportistas, buena vista, revisión médica, deben conducir tales horas, no es posible que en algunas horas estas personas puedan seguir trasladando estos equipos, tienen que descansar, en fin, es un sistema de seguridad muy diferente a lo que se tiene, ¿no? Entonces es otra cosa. Entonces, fíjense, de entrada habla de equipos de perforación para perforar 6.000 metros de profundidad. Y estos son los equipos, ¿no? Entonces, fíjense, es un montón de equipos que se trasladan y al mismo tiempo se trasladan lo que vienen a ser los camarotes, ¿no?, donde se van a instalar ahí oficinas para que los trabajadores puedan descansar. Se tiene que ver con los sistemas de colocar lo que viene a ser los baños higiénicos. Incluso ahí hay que tener en cuenta la importancia que tiene qué se va a hacer con esas aguas negras que resultan del proceso de las actividades de las personas. Entonces, fíjense, esto es bien completo, bien completo, porque en algunos trabajos que he asesorado hace muchos años, se contemplaba, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua para el uso del personal que está en esos lugares aledaños y al mismo tiempo un tratamiento de las aguas negras generadas del personal que trabaja en esas áreas. Supuestamente aquí se habla de una inversión de este estudio de 4 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, lógicamente, fíjense de que se va detallando un conjunto de etapas que se van a efectuar desde el momento en que se inician las actividades allá hasta que se está haciendo el transporte, si no hay caminos, hay que abrir caminos, hay que habilitar la planchada, construcción de fosas para el tratamiento de las aguas o lodosas que salen de la perforación. Y aquí habla del traslado de montaje del equipo, ¿no? Bueno, una vez que llega allá, ya viene el montaje, que es otra etapa.
de alto riesgo, sí. Hay que levantar la torre que se llama mensaje de la torre de población. Y bueno, igual, es algo bien complicado. Tengo videos de cómo se efectúa un montaje de equipo. Imagínense una torre para perforar 600 metros, debe tener una potencia, esa torre para llegar a esa profundidad. Bueno, es lógico que el proceso de perforación está relacionado a emplear trépanos, cañerías y otros, ¿no? Y luego, ya, se debe determinar si realmente ese pozo va a ser productivo. Cuando ya se concluye, ya, entonces, o ya se terminó, digamos, el ciclo de vida de ese proyecto, es importante de que debe restaurarse el medio ambiente. Bueno, y además de ello, ya, generalmente se especifican ciertas normas que son específicas para el área petrolera. Bueno, y en el proceso ya de explotación, y entonces debe tenerse lo que viene a ser aquella evaluación del proceso mismo de producción, ¿ya? Entonces acá se menciona cuánta gente va a trabajar, permanente, no permanente. Bueno, esto básicamente está relacionada a la capacidad que tiene el equipo y el número de operadores que se va a necesitar. Al mismo tiempo, si ustedes ven, se establece los requerimientos básicos para el personal. Yo ya hablé esto de los baños higiénicos, lavandería. Y si alguien de ustedes tuvo creo que Goldberg estuvo, dijo, en una empresa petrolera, incluso la provisión tanto de alimentos por un catering o del agua que consumen los trabajadores allá, estos trabajadores están mejor tratados que en su propia casa. Allá, si ellos salen del trabajo a las 2 o 3 de la mañana y quieren comer un bife, van y bife, piden ahora, bueno. En esta cuestión es bien, el trato al personal es muy especial. Por otro lado, se determina qué es lo que se va a emplear, ¿ya? Habla lo que es energía, materia prima, qué se va a hacer con los desechos, cuánta es la cantidad que se origina en cada etapa del proceso, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que genera? Desde el momento en que se emplean equipos que son generadores eléctricos, 7 a gas o diésel, el resultado de la combustión es desprendimiento de dióxido de carbono. En la operación, los logos de perforación que les comentaba, igual, ¿ya? Se determina la cantidad, debe determinarse el diseño de lo que vienen a ser la fosa, ¿ya? Y bueno, después, ¿qué se va a hacer con los desechos orgánicos que se generan, plástico? Y aquí está lo que les decía, ¿no? Aguas negras y grises. He visto plantas que son portátiles, no como acá que se usan las lagunas de oxidación, de tal manera que incluso las aguas que resultan de las heces fecales, ya no es nomás agarrarse, llenó el tanque, vamos a ir a botar, no. Tiene un tratamiento especial, ¿ya? Bueno, entonces, esto, lo que ustedes están viendo en esta ficha, contempla un análisis general de todo aquello que se va a hacer para la reperforación del pozo. Bueno, acá hay cosas que yo ya hablé. Las emisiones gaseosas son aquellas que resultan de la combustión de combustibles fósiles.
Bueno, y va hablando, ¿no? En abandono, ¿qué hay que hacer? Hay que nuevamente restaurar el ambiente. De eso es de que hay que ver, bueno, en el abandono es lógico, ¿no? Se va a sacar las torres de población, todo aquello que se transportó en su inicio, nuevamente se restituye a la empresa donde se inició la movilización de estos equipos al punto de preparación. Bueno, eh, fíjense, esta ficha requiere ya conocer el proceso mismo. Y aquí vemos algo que habíamos mencionado. Sea aquí, por ejemplo, el nivel mínimo de ruido, ya lo habíamos visto. El tolerante es de 65 como mínimo en decibeles y 84 como máximo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se van a hacer con aquellas sustancias que pueden ser peligrosas? ¿Ya? Entonces, eh, identifica, ¿no? Cómo deben estos productos ser manipulados y almacenados, ¿ya? Y fíjense la importancia que tiene, ¿ya? El conocimiento en el aspecto de que todos los combustibles generalmente están en áreas específicas que contienen muros de contención. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero fíjense que acá estamos hablando de la importancia que tiene el conocimiento de la seguridad y el impacto ambiental simultáneamente. Bien, esto igual, ¿ya? Aquí establece cómo deben depositarse las cañerías, ya lo habíamos visto en la empresa INSE, que ellos sobre caballete hacían una disposición de las tuberías y cañerías que son empleadas en el proceso de perforación. Bueno, lo mismo tiene que ver con el almacenamiento de víveres, ¿no? Generalmente se tiene que en la plachada la empresa contratista tendrá un almacén techado con contenedores metálicos. Generalmente aquí lo que más se tiene son los containers. Por eso es que hay empresas que solamente se dedican a la reparación de containers. Igual, ¿no? Lo que viene a ser los alimentos, ¿no? Bien, aquí todo esto que está acá tiene que ver con lo que establece la Ley de Higiene y Seguridad, la Ley 16.998, que generaliza algunas cosas, pero habla ya de seguridad y al mismo tiempo de higiene. Bueno, aquí por ejemplo habla de lo que viene a ser el transporte. Cuando se habla de low boy, que es lo que hablaba hace rato, son equipos que han sido diseñados específicamente para transportar estos equipos hacia el lugar donde se va a iniciar una actividad de perforación. Entonces acá yo les decía de que esto tiene que ver con otro tipo de seguridad, pero ya aquí habla de las normas API. ¿Ya? Y también asesoré una tesis o dos creo, que se llama DPM, desmontaje de equipos de perforación, ¿ya? Movilización y transporte de equipos de... Entonces es un conjunto de procedimientos que se debe cumplir desde el momento en que se inicia el traslado de los equipos de perforación de la empresa base. Bien, habla ahí de la forma que se deben manipular, en este caso, productos que son muy combustibles, como así también el manipuleo de ciertas sustancias químicas como son lodo, cemento y otros aditivos químicos que se utilizan en la perforación de los pozos.
baritina, a veces usan eh, para el mejoramiento de los lobos en base agua, en base a sustancias químicas y algunas que han sido desarrolladas en el tiempo específicamente para mejorar la importancia que tiene el uso de los lobos de perforación. Bueno, aquí habla, ¿no? Sigue hablando de nuevo otra vez, cómo se van a transportar la maquinaria, el trailer, chata, baja, plana, B. Y asimismo también los procedimientos de traslado de alimentos. Fíjense, aquí por ejemplo, en esta ficha, ya habla de los posibles accidentes y o contingencias. O sea, la persona que elabora una ficha debe tener conocimientos recíprocos tanto de medio ambiente y de seguridad e higiene ocupacional. Entonces, fíjense, se puede incendiar, puede haber descontrol en los pozos, lo que les dije, es muy peligroso. Aquí habla de los preventores, en inglés ellos lo traducen como BOP, ¿ya? Y es lo que les decía, es aquí donde hemos visto en la anterior presentación las posibilidades que hayan accidentes en el manejo de esos equipos, en los preventores. Bien, y lo mismo que tiene que ver en la cuestión de los derrames, ¿no? Pero a veces estos derrames no solamente es ahí en boca de pozo, a veces se dan derrames durante el transporte o por ahí una fuga y que pueden impactar al medio ambiente. Bien, entonces acá habla de posibles accidentes personales y fíjense de que, bueno, hace años antes generalmente eran los sanitarios, o ese era el nombre que se les daba, pero aquí ya habla de que debe haber un equipo de servicio médico permanente. ¿Bien? Luego entra a las consideraciones ambientales. En este aspecto se habla de los impactos que se puedan dar en la atmósfera, a los acuíferos, ¿ya? Y a los bosques y al suelo. De ahí entonces es de que en ecología y medio ambiente se entiende por ecología, ¿ya? El estudio de la casa donde vivimos, que fue un término cogido por un científico alemán, de tal manera de que la traducción para nosotros significa que debemos cuidar el hábitat donde nosotros nos desarrollamos, es decir, todos los seres vivos, ¿no? Y habla de los factores bióticos, abióticos y antropogénicos. Entonces ahí está la importancia de lo que viene a ser la ecología, de tal manera de que los impactos pueden ser antropogénicos, es decir, de que el hombre es el que causa un efecto sobre los factores bióticos, ya que en este caso es la vegetación, y abiótico en el tiempo se traduce en el aspecto que simultáneamente al afectar un factor biótico estamos cambiando los factores que no tienen vida, que se denominan abióticos. Es lógico que desde el momento en que se implementa una planta o un equipo de perforación, todo ese hábitat está siendo afectado, se genera ruido. Entonces, para evitar ese impacto en la migración de la fauna existente en ese medio, hay que evitar la forma de alterar lo que ocasiona los ruidos. Al mismo tiempo puede haber un impacto socioeconómico. De ahí es de que el contenido que tiene esta materia también habla de la responsabilidad social. Esta empresa, ¿ya?
deben resarcionar los daños que ocasionan. Alguna vez se ha visto de que la población de tal lugar no se sentían muy conformes de que se desarrollen estas actividades petroleras donde la población se pudiera haber visto afectada. Creo que en el Beni, no sé dónde se dio, y aquí cerca también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto se traduce en un efecto social que puede tener un impacto negativo. ¿Ya? Bueno, esto de acá no voy a entrar mucho porque siempre los efectos del momento que se perfora eh, tienen que también estar relacionadas con técnicas de protección, mitigación y otros. ¿Ya? Acá lo de las aguas negras, como les decía, aguas negras y grises. Las negras son aguas que resultan con heces fecales y las grises provenientes de todas las actividades resultantes de el uso, por ejemplo, de las duchas, de las aguas contaminadas en el proceso de lavado de utensilios y otros. Bien, entonces, ¿de dónde se va a proveer el agua? Aquí habla de una perforación o una captación de un agua superficial, ¿ya? Eh, Generalmente las aguas superficiales ya tienen alto arrastre de partículas contaminantes. Consiguientemente, la mayoría se recurre a la perforación de pozos. Bien, es decir, de que cuando se va se terminó esa actividad, nuevamente hay que restaurar lo que causó un impacto desde el momento en que se hizo el traslado de los equipos, su montaje y las actividades de perforación y producción. Entonces, es de que aquí estipula, por ejemplo, eh, eh, se habla de las normas RASH. Las RASH y el RACI son reglamentos ambientales, reglamento ambiental del sector hidrocarburífero. Como esta es una actividad muy diferente a la que desarrollan las industrias, donde el RACIN significa Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, pero generalmente se habla de un estudio de impacto ambiental. Ya entonces se van llenando estas fichas de acuerdo a lo que hemos visto acá, ¿no? Para tal operación se debe elaborar un RAI, para tal otra actividad un estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces fíjense de que aquí, digamos, vemos la importancia que tiene en las actividades petroleras, más que todo el impacto ambiental, aunque también contempla lo que es seguridad, higiene ocupacional para esas personas que van a trabajar en esta actividad. Bueno, y por último, firma, ¿no? Y esto es lo que se presenta. ¿Alguna pregunta tuvieron, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, Ya. Ahora vamos a ver algo para que ustedes se den cuenta de que no solamente hay que acudir a lo que dice la, la ley de higiene y seguridad ocupacional. También hay cosas que se han desarrollado y que deben cumplir las empresas, ¿ya? Respecto a seguridad y simultáneamente en las actividades de un proceso de transformación que también tiene su impacto al medio ambiente. Se unen las dos cosas. Para ello les voy a mostrar algo que les dije una vez. Tengo una cosa muy buena. Vamos a abrir un ratito. Un ratito. ¿Dónde está este de aquí?
Uh, ¿Qué pasó? No quiere conocerlos. No quiere. Una querida cara. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está demorando mucho? No quiere. Por fin. Fecha de cultura. Taller de junio. ¿Dónde está? Dios quiera que se viera acá. Informe. No. Sí, no. Mira, aquí. Documentos mentales. No carga nada, Inge. Sí, es que estoy abriendo el Adobe Reader para que lo lea. Al menos lo vea hace rato y no sé por qué no me está queriendo. Miércoles. Ay, Diosito. Miércoles me voy a quedar con las ganas, creo. Abrir. Y es una ficha de impacto ambiental de la pila. Entonces ahí, en ese informe anual ambiental, se presenta todo aquello que la empresa tiene que hacer para el año siguiente. Me está fallando un ratito, vamos a intentar una vez más. Paciencia y buen humor, joven. Porque memoria insuficiente. A ver, ¿dónde están? Pucha, y les cuento que me di el trabajo de instalar esto ahora en la tarde y que no quiera abrir. Y a ver. Bueno. Me salió error. Un ratito, vamos a intentar estar pataleando esta máquina. Y si no lo quiere abrir, voy a tener que abrir otro archivo. Aunque me costó mucho buscar porque esta es información real. Es decir, de que las empresas, desde el momento en que presentan sus informes anuales ambientales, ¿ya? Estas empresas tienen que ver todo aquello que es impacto. Ay, abrió. ¿Se ve, jóvenes?
No, yo no veo nada. Nada. Yo tampoco dije, no se ve nada, se ve negro, ¿no? Miércoles, me abrió acá. Ahorita vamos a ver, vamos a tentar de nuevo. Share, compartir contenido. Ya, es que está en PDF. ¿Ahora se ve? Hola, Sí, ingeniero, ya se ve. me costó muela esto. Ya, ahora fíjense, esta es una información, pues les digo de que tenemos la suerte de que para dar esta materia había harto material. Entre esa, fíjense este informe ambiental anual y su importancia que tiene, ya, en que se debe presentar en forma anual un informe de lo que hace las actividades la empresa y qué es lo que va a proponer para el año siguiente. Bien, ustedes hablan de la PIL, ya saben dónde está ubicada, entonces, ¿para qué voy a hablar mucho de esto? Entonces, dice, fíjense, acciones planificadas y acciones ejecutadas. Ya habíamos visto en la ley de higiene y seguridad ocupacional, en cierto artículo hay sobre el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, incluso habíamos visto ahí eh, todo aquello que viene a ser la simbología que deben tener estas sustancias peligrosas. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué sustancias peligrosas pueden manejar en la piel? A la hora de hacer la limpieza. Muy bien, Iván. Ahí usan ácido nítrico, pueden usar soda cáustica. Ahorita los está haciendo sonarse Johnny a lo que están haciendo precisamente cuando hablan de cleaning in play. Entonces ahí se usan sustancias ácidas y soda cáustica, que son sustancias de alto riesgo. Ya habíamos hablado de alguna vez de que el mal uso de estos pueden originar quemaduras de alto grado. Al mismo tiempo hablan de acciones que van a hacer para mitigar la contaminación del aire, la contaminación hídrica. Se habla de implementar plásticas para efectuar un impacto menor en el proceso de producción, conocido como plásticas de producción más limpia, gestión de residuos, en relación a la salud y seguridad del personal. Fíjense, ya de entrada, les decía de que alguna vez acompañé a personal del DICAM, o sea, es un departamento que tiene el gobierno departamental, en la cual trabajan, la mayoría son ingenieros ambientales. Y cuando yo los acompañé a ellos, entonces yo solamente fui como parte observadora nada más. Y lo vi al tipo que lo soqueteó. Y por eso es que estas personas que trabajan en seguridad y higiene ocupacional en las empresas tienen que ser muy amplios en conocimiento. ¿Y qué hacen con esto? ¿Por qué ya hay derrame? ¿Qué van a hacer? Es bien, bien fuerte esa expresión. Bueno, entonces, fíjense, además de ello, ya, como es una empresa grande, una internacional, fíjense aquí, hablan de hacer monitoreos respecto a ruidos y defluentes de proceso. Eso está relacionado al impacto que pueden ocasionar en un arroyo que pasa precisamente por el medio de la planta. Ya, no sé si es Los Sauces. Bien, entonces fíjense, aquí ya habla de la obtención de un registro de licencia de actividades de sustancias peligrosas, que esta es su abreviación. Entonces, si es soda cáustica, que es un precursor, entonces lógicamente que es muy controlado el manejo de esta sustancia. Ahora, después realiza, considerando el reglamento ambiental del sector industrial, lo que les decía.
Una cosa es para el sector industrial, que es el reglamento ambiental del sector industrial manufacturero, mientras que para las actividades petroleras el reglamento ambiental para el sector hidrocarburífero. ¿Ya? Entonces, fíjense, de alguna forma u otra, son dos reglamentos muy importantes, muy específicas, una para la industria y otra para las actividades petroleras. Bien, y aquí tiene un plan de prevención y mitigación y un plan de seguimiento ambiental, que es conocido como PASA. Pero el plan de prevención y mitigación de entrada contempla no solamente lo que viene a ser impacto ambiental, sino que también habla de seguridad. Entonces fíjense de que alguna vez les decía de que también la ley 373 contempla cuestiones específicas en cuanto a seguridad industrial. Bueno, aquí dice, ¿no? Como este de acá, esto que estoy mostrando, es un informe ambiental anual y que está establecido en este artículo de RACIN, que es el 59, y que es carácter obligatorio. No sé si realmente acá, aquí, digamos en este caso, la prefectura hará ese control, le exigirá, no lo sé. La verdad que esto de acá, la PIL presenta ahí en Warner todos estos informes. Ya no. Entonces fíjense de que de allá tuve un alumno que trabajó ahí, que lo asesoré y él tuvo la gentileza de darme todo esto que nunca pensé que lo iba a usar, pero me sirvió bastante porque a la larga uno se va formando, va adquiriendo más conocimiento y va relacionando en el tiempo. Bien, como es un informe que tiene una declaración jurada, ya entonces, si por ahí, lo que yo noté es de que en Warner faltaba personal muy capacitado, tanto en la unidad de salud ambiental, y acá tuve algunos alumnos que trabajaron ahí, pero requiere siempre personas que sean bien formadas, ¿no? Entonces, para hacer una impresión, una evaluación, y que no se dé el caso de que haya intervenciones de otros departamentos. Bien, entonces dice acá cómo debe estar elaborado. Esto lo elabora una consultora, ¿ya? Bueno, y habla de una gestión porque este es un informe anual y describe cómo lo desarrolló este informe ambiental anual de ese año, ¿ya? Toca puntos específicos como son indicadores de rendimiento, acciones planificadas y ejecutadas, que está de acuerdo a tal punto de este artículo, en tal acápite, en fin, ¿ya? El objetivo, fíjense, este objetivo establece tres parámetros ahí, le da un informe a las autoridades ambientales con respecto a lo que vienen a ser los planes de prevención y mitigación y el plan de aplicación de seguimiento ambiental PAS. No sé si ustedes lo habrán visto en alguna materia ya esto, y me imagino que han de haber hecho algún trabajo. Bien, entonces, fíjense de que esta es la metodología desarrollada, ¿ya? Puntos muy importantes. Bien, aquí ya tiene un código del RAI, que es el Reglamento Ambiental Industrial, y hace cumpliendo los indicadores de rendimiento. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver los indicadores de rendimiento? Los indicadores de rendimiento están relacionados a la optimización de los procesos, ¿ya? De tal manera de que mientras menos desperdicios se generen, entonces entramos al concepto de productividad. Cosa de que
algunos de ustedes que han sido mis alumnos en posición 1, ya creo que recuerde, Alison, las dos Alison fueron mis alumnas cuando di producción 1, no sé si Ivana, como también Andrés, me recuerdo, fue la primera vez que los vi a ellos ahí. Entonces, fíjense la importancia que tiene elaborar esto, ¿no? Esto de acá, generalmente lo debe elaborar personas que manejan los datos, cuánto se produjo, cuánto se utilizó de esto, para traducirlos en indicadores, ¿no? Que ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Dice materia prima, producto en kilo. Que aquí, por ejemplo, este valor es mayor que este es mayor que este. Si aquí utilizó 1,719 kilos de materia prima para producir un kilo, en este año hubo una mejora. O sea, acá se produjo una optimización de los procesos, de tal manera que se utilizó menos materia prima que en este año. Eso es lo que uno tiene que saber interpretar cuando ve estos datos. ¿Ya? En productividad usamos todo lo contrario. La productividad se define como los resultados obtenidos respecto a las entradas. Aquí está la inversa. Ustedes lo dividen uno sobre eso, les va a dar lo que se entiende por productividad. Bueno, entonces fíjense de que estos indicadores muestran ya una mejora de un año a otro. Bien, habla de que, por ejemplo, de las acciones planificadas que se tuvo el año anterior para el año 2009, en qué porcentaje se ejecutaron, ¿ya? Y habla precisamente del uso de sustancias peligrosas. Entonces, fíjense, habla de la hoja de seguridad, capacitar a los acoperarios que son esas hojas de seguridad. Recuérdense de que habíamos visto cómo se tiene, digamos, la simbología apropiada para cada sustancia química, que indica si es peligroso, que genera, ¿listo? La importancia que tiene el almacenamiento de estas sustancias peligrosas, que también está en la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. La PIL dota en realidad a todo su personal de acuerdo al área de equipo de protección personal, en especial estos que trabajan en la parte de recepción de leche. Estos son los que al hacer una limpieza de la línea tienen que manipular ácido nítrico y soda cáustica. Ya habíamos visto en su momento los tipos de ropa que deben usar, que deben proteger en lo posible mayor parte del cuerpo, usar gafas, en fin, una ropa especial, ¿no es cierto? Bien, bueno, por ejemplo acá, de los residuos peligrosos, ustedes dirán, ¿y qué tienen que ver los tubos de neón? Yo a veces aquí, cuando ya eso que antes vendían, se vencían o se quemaban, algunas veces para poderlos botar a la basura, los rompía y explota eso, ¿no? Pero ahí cometí un error porque ese gas se disemina en el medio ambiente. La cuestión de las baterías que tienen las computadoras igual, ya no sirve esto. Lo colocamos ahí a la basura y eso se va a Normandía. Bueno, ya no hay Normandía, ¿no? Y son sustancias que a la larga tienen un efecto. La última vez que hice fue aprovechando que estaba haciendo hacer un piso, ahí las baterías viejas las coloqué. Entonces hay menos posibilidades porque
O sea, están encapsuladas, ¿no? Bien. Fíjense de que esas hojas de seguridad que tienen estas sustancias químicas, dice, están dotadas de un forro plástico. ¿Para qué? Para que se mantengan en buen estado. O sea, describe. Bien. Fíjense acá en cuanto a la importancia que tienen las capacitaciones, en especial las personas que manipulan estas sustancias químicas. La importancia que tiene la interpretación de las hojas de seguridad con su respectiva simbología, que en una clase yo les mostré a ustedes y que creo que está en el portal. Y si no está en el portal, me avisan para subirlo, aunque creo que sí. ¿Ya? Bueno, yo esto ya hablé, dependiendo del área, qué sustancias químicas se emplean, qué tipo de ropa, ya esto hablamos, máscara completa con respectivo filtro, máscara media cara, fíjense, también habíamos visto, ¿ya? Los tipos de equipos de protección personal. Acá, bueno, esta área sí pude verla, está bien alejada de la planta de producción. Existe una clasificación de los residuos. En un lugar están todo lo que son estos tubos de iluminación, los bidones vacíos también, en otro lado y así sucesivamente. Y bueno, fíjense, con respecto a la contaminación del medio ambiente, ¿ya? Evitar la forma de que los vehículos que transitan ahí es, es alto el flujo vehicular que se tiene en esa empresa, ya que de aquí se distribuye gran parte de los productos que se generan en la planta de Warner hacia los demás departamentos. Bueno, y acá dice de que algunos lugares se han hecho algunas obras de regar para evitar donde estos camiones cisternas pueden levantar polvo, en fin. Se procedió a la pavimentación, el resultado efectivamente, si ustedes ingresan ahí a la planta de PIL, es lo que se puede apreciar, ¿no? Las áreas de flujo de los vehículos en su mayor parte están enlosetadas. Bien, después ya viene, después ya viene, ya, fíjense, al no contar con un sistema alcantarillado sanitario externo, ya, habla de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como las aguas negras. Este problema, por ejemplo, yo lo había visto en la industria láctea que está en Cotoca. Ahí sí que era grande. Por lo menos acá esta empresa es grande, ¿ya? Incluso tiene la planta de tratamiento de agua de proceso la más grande que hay en Bolivia. Bueno, y habla de que sus pozos sépticos son efectuadas las limpiezas a través de esta empresa. Eh, bueno, en este año creo que no estaba todavía implementada en el año 2009. En 2001 esta empresa fue sancionada por ser una de las empresas que contaminaba las cuencas del río Piraí, afectando precisamente un arroyo que pasa por medio de la empresa. Bueno, y habla también, ¿no? ¿Qué va a hacer con los vestigios de hidrocarburos que se constituyen en derrame? Esto de aquí fue lo que yo vi que el tipo del DICAM, ya el inspector este ingeniero ambiental, fue muy severo esa vez que yo lo acompañé. Denotó, por ejemplo, que los mecánicos y personas agarran, usan las stopper block, lo botan ahí. Entonces, no debería ser eso, ¿ya? Bueno, aquí habla de la producción más limpia.
Eso significa causar menos impacto, aumentar la productividad, en fin, toma medidas y acciones, ¿no? Más que todo aquí habla ya de minimizar la relación agua empleada con respecto a lo que se requiere en el proceso de producción por un litro de leche, por decir. En las industrias dicen vamos a producir un litro de gaseosa, pero necesito 7. Es decir, de que puede ser que 0,98% de 7 puede ser 1 que se empleó para la producción de producto y las otras fueron empleadas para limpieza y otras. Entonces, mientras se minimiza esta relación, hablamos de mejorar el consumo de agua. Bien, entonces, igual, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los residuos sólidos? Es lógico que les decía acá, esta empresa tiene un, un área donde está clasificada la basura que se genera de acuerdo al material. Eso sí lo pude verificar en realidad. Incluso tengo fotografías por ahí. Entonces, ¿qué van a hacer con estos residuos? Hablan de contratar a una empresa que, lógicamente, que esta empresa, ¿no?, tiene que ser certificada también. Entonces, aunque lamentablemente se tiene que Guarne es una, ya podemos decir que es una de las ciudades que lamentablemente no tiene un vertedero, tiene un botadero a cielo abierto, que siempre se criticó de que ya deberían contemplar el diseño y construcción de un vertedero, no de un botadero, porque el impacto que se genera ahí es alto también. Entonces, fíjense, la parte que tiene que ver a la parte de residuos sólidos generados en el mismo proceso, ¿ya? Es esta empresa la que va a hacer la disposición final de los mismos. Lógicamente que esto va a estar controlado a través de documentos que constatan ese trabajo. Entonces aquí, ¿no? Entonces dotación de equipo de protección, cumpliendo con la ley de higiene. Esto de acá, me imagino que a través de los comités mixtos se establece sanciones, de tal manera que no es tan, podemos decir, tan patronal, sino que haya un consenso. Acá disminuir los efectos de ruido, detectar nuevas fuentes que permitan mitigar eso, ¿ya? Bueno, y aquí también, ¿no?, de seguridad, ¿no?, para evitar de que resulten personas con lesiones en aquellas líneas donde se genera calor. Por ejemplo, si el caldero se tiene una línea que no ha sido aislada para transportar vapor a un tanque enchaquetado para proceso posterizado o para los intercambiadores de 5 etapas que tiene la PIL, igual, ¿no? Fíjense, instalación de duchas y lavabo de emergencia, por si un caso. Esto sí lo pude constatar, que cerca de los tanques de recesión de leche, y he visto de que ahí tienen cerca de los tanques donde se efectúa la limpieza en sitio, donde se tiene ácido nítrico y soda cáustica, hay una ducha, ¿no? Bueno, ahí se emplea harto montacargas, también está en la ley de higiene y seguridad ocupacional, lo que son señaléticas, la importancia de su preservación, mantenimiento y cómo deben estar implementadas. Bien, esto cumple también con la ley de higiene y seguridad ocupacional en la dotación de equipo de protección. Lo que sí
se observó en una impresión que vinieron los de Enlace a la Paz, notaron que la gente que usaba su mandil y su ropa blanca, con esa misma se iban a almorzar y eso lo consideraron negativo. Es decir, de que el uniforme debe ser usado solamente en las áreas de trabajo. ¿Ya? Bien, después viene de efectuar monitoreo, habla de la seguridad ocupacional, bueno, aquí habla de implementar nuevos bebederos, que también está en la ley de higiene, de las duchas, en donde se va a colocar precisamente aquí, como les decía, ¿no? El SIP y en el laboratorio donde emplean reactivos, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo acá, estoy integrando cosas que están en la última unidad y finalizando la unidad 4. Entonces, el grado de conocimiento que ustedes tienen que tener implica de que deben ampliar sus conocimientos y complementarlos con lo que viene a ser impacto ambiental, ya que hay normativas que están en el RACIN. ¿Listo? Bueno, aquí fíjense, todo aquello se resume en este cuadro, ya todo aquello que hablé. Y bueno, aquí dice reporte de automonitoreo. Aquí están estos artículos 69 y 75. Pero me imagino, ya, si hablamos de ruido, también en algún artículo de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional debe estar también. Se podría respaldar tanto por el RACIN como la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Bueno, entonces fíjense de que mientras uno pueda relacionar la Ley de Higiene y estos reglamentos de que están contemplados en el RACIN, se sustenta más, ¿no? Bueno, y fíjense, aquí están los resultados de mediciones de ruido en las distintas áreas que conforman esta empresa, ¿no? De los tanques aeróbicos. Bueno, esto implica que ya se implementó esa planta de tratamiento de agua, la más grande que se tiene en Bolivia. Las cisternas, porterías, calderos, puentes, donde, fíjense, aquí ya se tiene algunos lugares que son altos, ¿no? Aunque se tiene un nivel mínimo de 60 y un nivel máximo de 80. Entonces, hay algunos lugares donde los ruidos son mayores que en otras áreas. Bueno, aquí hace un comentario, ¿no?, de lo que acabo de mencionar, en qué áreas se originan mayores ruidos, en qué horas también. Acá son otras áreas. Bueno, aquí tenemos valores muy altos, ¿no? Y estos valores altos se originan por el funcionamiento de las distintas maquinarias, peor que si ustedes han ido a la PIL o alguien de ustedes ha hecho su práctica, uno entra adentro y ya es cerrado. Entonces, los niveles de ruido que se puedan originar en el funcionamiento de las máquinas pueden ser altos, ¿ya? Bueno, aquí describe, ¿no?, los distintos valores en las distintas áreas. Fíjense, conclusión. Se recomienda el uso de protectores auditivos. Si ustedes se recuerdan, mostré una presentación que hay protectores auditivos que ya tienen una clasificación especial. Entonces, aquí habla de un nivel de presión sonora NPS, que lo habíamos visto en esa presentación, mayor o igual a 85 decibeles. Con esto, fíjense de que hemos ido integrando algunas clases anteriores que hablamos de los equipos de protección personal, ya con resultados de monitoreo establecidos en forma
secuencial y de identificación por área. Bueno, esto de acá, aquí se tiene que el LABROP se constituye en laboratorio autorizado, ya para lo que viene a ser los resultados de los análisis de las aguas residuales que se generan en esta empresa. No es cualquier laboratorio. Entonces, fíjense, estos son los valores. Hay valores que están fuera de lo que dice los parámetros, que estos están en el reglamento que está relacionado a hídricos, ¿ya? Y bueno, igual, ¿no? Que ustedes pueden acudir al RACI y ver uno de los anexos, ya ahí establece los valores, ¿ya? En demanda bioquímica, en demanda química, la presencia de alto nitrógeno, fósforo, a la larga, si esto se inserta en las capas del subsuelo, toda aquella vegetación que se desarrolle pueden, si son alimentos estos que se generan en el tiempo, pueden tener, formar parte de esos alimentos y generar lo que se conoce como cáncer desarrollado en la parte interna de nuestro organismo, ¿no? En el tracto digestivo. Bueno, no me estoy acordando muy bien de algunos términos. Bueno, entonces, fíjense, van haciendo análisis de un año a otro, se nota que hay valores que están fuera de norma. Bueno, y aquí propone para el año siguiente, este informe fue del año 2009, ¿ya? Y bueno, entonces propone esto, ¿no? Para el año siguiente, ¿qué es lo que va a ejecutar? Bueno, aquí establecen fecha, de qué forma lo van a hacer, en qué tiempo, en qué mes del año siguiente, ¿no? Y aunque veo algunas cosas que están repetitivas, ¿no? Bien, entonces ahí vemos de la importancia que tiene integrar los conocimientos de seguridad y higiene ocupacional con lo que viene a ser la ley 1333, que tiene que ver con lo que es medio ambiente, y aquí se puede apreciar en este trabajo, ¿no? Si tuvieran alguna duda o pregunta, jóvenes. En parte no, Inge. Bueno, jóvenes, entonces ya ven la importancia que tiene, ¿no? Bien, vamos a ver si se puede mostrar, y con esto vamos a terminar, ¿ya? Si se puede abrir. De forma rápida, ¿qué es un MAI? Igual, todos los informes llegan a Warner, ¿ya? ¿Dónde está la empresa? Y fíjense algunos términos que yo mencioné. Cuando ustedes llevan ecología y desarrollo sostenible, la primera lección, bueno, no sé si la van a los colegas, la primera lección tiene que ver con las definiciones de ecología, y es lo que les decía, ¿no? Ecología proviene de la definición oikos, y que traducido eso es la casa que vivimos. Y de ahí se entran los conceptos de factores bióticos, abióticos, antropogénicos y otros, ¿no? Entonces, acá hay el uso de esos términos, ¿ya? ¿Quién realizó esto? Y bueno, esto es otro documento muy diferente al PASA, ¿ya? O al informe anual ambiental. Bueno, entonces, aquí está la declaratoria. Revisando los registros de la empresa, no se encuentra ningún accidente grave considerado como ser deceso.
O sea, fíjense, y acá ya en uno de los artículos de la Ley de Higiene Ocupacional habla de esto, ¿no? Aquí, en este informe, ya que estamos viendo y que tiene que ver con el manifiesto ambiental industrial, también nuevamente integra, ¿ya?, impacto ambiental y seguridad. Ahora, fíjense, de entrada, el que ha hecho esto, ya que también está aquí, vamos a ver, contemplado acá, dice: describir las normas al campo de la ciudad industrial, fundamento, conservación hídrica, atmosférica, ya hablé esto, le mostré una ficha, en fin, ya, entonces fíjense, en esta clase estoy hablando todo esto de acá. No sé, perdón, no sé si es solamente mi compu, pero no se ve. Puede ser, porque estaba yo mostrando, entonces voy a compartir, gracias Iván, estaba mostrando, ahora se ve el. Sí, 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 ingeniero, se ve. Entonces yo les decía de que en una hora y media que vamos a concluir la clase, en realidad estoy hablando todo esto de un solo saque. ¿Ya? En un solo saque, mostrándole casos reales. Entonces, fíjense acá, aunque esto lo vamos a hablar mañana y lo vamos a rematar posiblemente el jueves, que sea la última clase. Entonces, fíjense, aquí esta empresa ya tiene las certificaciones, la 9001 de calidad. Esta de acá, ¿de qué es esta de la 14001? De medio ambiente, ¿no ve? Y esta de acá, de seguridad, que ahora ha sido sustituida por la 45001. Bueno, entonces, y respalda otros documentos más, o sea, muestra esto, el que sabe de esto dice: ah, pero eso han certificado con la ISO 9001, tienen la 14001 y tienen de seguridad. Supuestamente, esto de acá podría sustentar a aquel que va a hacer ¿no? Pero estoy seguro que debe haber algunas fallas. Bueno, entonces ahí describe dónde está la empresa, cuánto es su producción en esos 2 años, cómo es la descripción del ambiente donde está esta empresa. Describe, ¿no?, las variaciones climatológicas que se tiene. Y fíjense, aquí habla incluso de respaldar la importancia que tiene la calidad del aire. Y ustedes dirán: ¿y por qué? ¿Qué importancia tiene? Porque en las industrias de cemento se generan partículas muy finas que años antes estas empresas eran rechazadas en los lugares donde se iban a implementar, porque esas partículas se diseminaban en el área y afectaban a la vegetación. Entonces, en el tiempo, esa vegetación desaparecía. Bueno, y otros impactos que puedan generarse por los recursos hídricos. Aquí habla de perforaciones de pozo, de la importancia de las características geológicas del suelo, los riesgos que pueden originar, tanto geológicos y hidrológicos. Ya les hablaba porque antes estas empresas eran rechazadas, pero hoy en día, con la inserción de ciclones, se permite mitigar el caso de que estos sólidos en suspensión pudieran afectar al medio ambiente a través de ciclones. Bueno, el tipo de vegetación, la importancia que tienen los humedales. Los humedales son de mucha importancia en el medio ambiente porque mantienen un microclima, ¿ya? Entonces, cuando los humedales desaparecen, generalmente se da un cambio en donde había esos humedales,
cambian y ocasionan impacto no solamente en la vegetación, sino que también en su fauna. Bueno, entonces aquí habla todo aquello que está alrededor donde está situada esta empresa, ¿no? Bueno, entonces aquí habla del aspecto social, su importancia económica. Aquí, lógicamente, de que situar una empresa en un lugar va a generar empleo, pero al mismo tiempo tiene también que ejercer una responsabilidad social y debería contar esto, qué es lo que hace la empresa para favorecer a los que colindan con ello. Bueno, entonces acá hace una descripción de todo aquello del proceso, eh, cómo almacenan, el embolsado. Bueno, entonces fíjense un pequeño balance acá de masa, de ahí que tiene importancia que ustedes manejen muy bien los balances, aunque los noto a veces que son flacos en esto. Bueno, jóvenes, entonces ahí está la importancia que tiene, ¿no? Capísimo para balance másico, ingeniero, todos los del aula. ¿Ah? ¿De verdad? O para balance másico, todo lo que están haciendo. Mira, ahorita el Johnny los está haciendo sonarse esos changos ahí arriba. ¿Qué estás haciendo? Ya lo resolvimos, su examen parcial de Johnny, ingeniero de proceso, facilingo estaba. ¿De qué, güey? De balance, de balance másico sencillo fue, de un zip de aumentar ácido nítrico o Ah, soda cáustica, creo que era facilísimo, el, estaba ingeniero. el cleaning and play. Es manejar Me parece soluciones. fácil. Se desea preparar una solución 2% peso-peso, si tiene un ácido nítrico, tiene una densidad, tiene una pureza. Eh, No, era más o menos así. Se tiene 7.000 litros de soda cáustica al mm, 1,6% y se desea que se tenga como resultado una solución de soda cáustica al 2%. ¿Cuánto hay que aumentar de hojuela sólida y cuánto hay que aumentar de agua? Había que hacer un balance másico sencillo nomás, pero masa sólida, masa de agua entrante y nada más. Está fácil, ingeniero. pero a ver, ojalá que le hubiera ido bien, porque yo los he visto ahí medio espanadones, los he visto. Y eso es lo que se lleva en química. Eh, No llevamos nosotros en química eso, pues ingeniero, recién lo vemos en proceso. Y ahorita están llevando procesos uno, creo, ni siquiera procesos dos. porque cuando yo di química, incluso, no sé si ustedes van a ver, miren, más de una semana yo le decía, tengo soda cáustica que tiene 33% de pureza, ¿ya? Y o 98% pureza. Deseo preparar una solución, quiero preparar 10 litros de solución que tiene una densidad, les da la densidad, y esa solución va a tener una concentración 2 normal, o si le ponía en vez de 2 normal, 2 molar, o si les decía en vez de 2 molar, 3% peso-peso. Miren, más de una semana les decía, tienen puntos a favor. En una semana creo que ya hasta el último insistí, nunca nadie pudo resolver. Entonces ya dije, escucha, más allá ya no se puede hacer. Pero yo les enseñaba eso. Bueno, jóvenes, para terminar la clase, ya con este informe, ven, concluimos acá. Mañana voy a ver qué cosas más les puedo mostrar relacionadas a esto que ustedes han visto, eh, que las empresas deben cumplir, ¿no? Cómo se integra el, medio, el impacto ambiental y la importancia que tiene la seguridad y higiene ocupacional y que está dentro de la ley 373. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes?
Nada. No, ingeniero, mi parte todo claro. Miércoles. De esos alumnos hay que tener todos los días. ¿Mm? Bueno, jóvenes, vamos a ver cuántos están. 11. ¿Quiénes faltan? Alison. Alison escapa, mira. Sigue faltando ese rolling, ¿no? Lo vamos a aplazar. Si te lo vamos a hacer ese rolling. A ver. Falta Rolly y Brian Pérez del Castillo, otra vez. otra vez se escapó, ¿ya? Igual que el Veniano se me escapó al inicio, ¿no? Ya. Y la Adriana no está tampoco, ¿no? 1, 2, 3, 4. Se van a aplazar por falta. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso. Ahí, hasta mañana. Hasta mañana. Buen descanso. Ahí, Mañana, ingeniero, muchas gracias. Hasta mañana. hasta mañana, hija. Descansa. Chao, Paola Chávez. Bueno, para Vinca.